Hola, estoy muy agradecida con el Señor. Es la primera vez que hago una transmisión en vivo. Quiero que vean algo, a ver si se ve. No, no se ve. Uy, no, no se ve, pero ando en Monterrey sirviéndole al Señor. Bajé por una calle en donde va mucha agua. Le pido a Dios que guarde mi regreso a casa. Estuvimos compartiendo la palabra de Dios. Ya atrás ya se quedaron muchos vehículos ahí ya descompuestos porque inesperadamente llovió acá en Monterrey. Cuando, cuando venía de Saltillo aquí que llegué a Monterrey estaba haciendo demasiado calor, no pareciera que fuera a llover tanto, pero así es el Señor, nos sorprende con bendiciones en sobreabundante manera. Se vino la lluvia, descendió la gloria de Dios, la presencia de Dios en la iglesia, y cuando venía ya de camino para acá, decidí grabarle este video a mi hermana Araceli, porque en lo que compartía la palabra de Dios, Dios me dio una palabra para ella. Mi hermana Araceli, quien no lo sabe, a ella los médicos le diagnosticaron desde hace más de 6 años cáncer. Ahorita los médicos ya le dijeron, ya no hay nada que hacer, le dejaron el camino a Dios, libre total y absolutamente a Dios. Y yo le doy toda la gloria y toda la honra al Señor porque mi hermana ha sido inspiración para mi vida a través de la palabra de Dios para compartir el evangelio, para cumplir el propósito por el cual el Señor nos llamó, que es compartir la palabra de Dios. Y hoy, hermana, este video lo grabo para ella, porque Dios hoy habló a mi vida en relación a mi hermana. Cuando yo compartía la palabra de Dios, hubo una palabra del Señor para ella, y esa hermana, Él ha conocido tus dolores, Él ha conocido lo que has padecido en tus noches, en tus días, en tus noches de angustia, en tus días de dolor en la carne, porque la carne es carne, la carne se duele, la carne así es. Muchas veces la carne es traicionera porque traiciona nuestra fe, traiciona nuestra confianza en Dios, nuestra paciencia. Pero cuando yo compartía la palabra de Dios, hermana, y hablaba de ti, daba testimonio de ti, de lo que yo creo de Dios a tu vida y que Dios ya ha hecho el milagro en tu vida. La palabra es que estos dolores que tú has estado padeciendo en todos estos 6 años son dolores de parto, no son dolores de muerte. Así que no temas. Cuando yo ministraba la palabra de Dios hace unas horas, una hora antes, y descendió la presencia de Dios, la gloria de Dios en la iglesia, créeme, hermana, que Dios se mueve de una manera tan sobrenatural que yo dije, lo tengo que grabar aunque vaya manejando, porque yo no quiero que cambiarle el más mínimo detalle a lo que Dios habló a tu vida a través de la mía y a través de su palabra de Dios. Satanás a veces nos quiere llevar a recordar ese valle de huesos secos, esos valles donde ya no hay vida, donde todo está muerto, donde ya está todo seco, donde no hay nada que valga la pena recordar, excepto los momentos en que tuvimos que pasar en medio de la cautividad, en medio del proceso. Y cuando yo compartía la palabra de Dios, de lo que ha hecho, así como de la nada, como es Dios, de la nada Él hace todo. Dios puso esta palabra en mi corazón para tu vida. Cada dolor que tú has padecido en tu cuerpo físico, cada dolor que has sentido tu cuerpo con quimioterapias, con radiaciones, con lo que ahorita tu cuerpo siente, dice el Señor, sigue confiando, sigue esperando, sigue creyendo, porque esos dolores, aunque son dolores de parto y son dolores muy dolorosos cuando una mujer da parto de manera natural, esos mismos dolores de parto no son de muerte, son dolores de parto porque Dios está en ti, se está gestando un milagro, y esos dolores se han vuelto tan agudizantes, tan profundos, porque ha nacido en ti eso que Dios empezó a gestar durante 6 años. Se llama milagro, se llama creer en Dios, seguir confiando en Dios, seguir creyendo en su palabra, seguir esperando en Dios. Así que, hermana, la palabra de Dios para tu vida es:
esos dolores de parto que has estado viviendo durante estos 6 años, con ese diagnóstico médico, pronto se van a convertir en dolores de vida. ¿Y qué son los dolores de vida desde mi punto de vista? Que lo que en un tiempo fue un dolor en la carne, náuseas, dolores de cabeza, pues todo lo que tú ya sabes que se vive en su momento por lo que viviste durante este tiempo. Bueno, Dios estuvo gestando ahí un milagro, lo estuvo formando, le estuvo dando forma. Entonces siempre cuando un bebé ya va a nacer, es el punto máximo del dolor de una mujer que da a luz a un bebé a través de un parto natural. Bueno, eso mismo es lo que te había estado pasando, eso es lo mismo que te está pasando ahorita, porque está a punto de nacer ese milagro, ese gran tiempo de la oración, ese gran tiempo en el que vamos a dar a Dios toda la gloria y toda la honra por las cosas grandes y maravillosas que Él está haciendo a tu vida. Hermana, quiero decirte que Dios te eligió para este tiempo, para que muchas personas creyeran. Yo quiero contarte que estoy acá porque quiero darle lugar a es que está el tráfico aquí muy congestionado, pero no se mueve el carro, que le estoy dando el paso porque está la lluvia a todo lo que da. Ya las calles están inundadas, así que le pido al Señor que guarde nuestra llegada a casa y que este carro lo cubra con sus ángeles que acampan a mi alrededor. Si ven aquí conmigo, si se preguntan, no vengo sola, vengo con a ver si se ve, pero ya no se ve. Me voy a meter aquí a la gasolinera porque sí, la verdad que sí, el agua llega hasta arriba de las llantas y todos los carros ya no pueden pasar, pero por eso no quise ni que la lluvia me detuviera de grabar este video, hermana, para decirte que tu vida, tu testimonio, todo lo que tú has vivido ha sido de grande testimonio a donde quiera que yo voy, a donde quiera que yo hablo de ti, de lo que Dios está haciendo contigo, de lo que yo como una hija de Dios, una hija de hombre, una hija de mujer, está sucediendo. Bueno, Dios se está moviendo poderosamente a través de tu vida. Yo doy testimonio acá de lo que tú has estado viviendo, y ahorita que yo salía de la iglesia, estaba un hermano en la esquina, y en esa esquina siempre suceden maravillosas cosas de parte de Dios para mi vida, porque siempre me tiene algo a través de alguien en esa esquina de la iglesia. Bueno, hoy se acercó un hermano ahí y ahorita que salía me dice que ella, su hija, su nieta tiene 17 años, está en coma en el hospital, ya no la dejan verla, y él me hacía comentarios respecto a la palabra de Dios que le habló a su vida. Y hermana, mucho de lo que Dios habló a su iglesia el día de hoy tiene relación con lo que tú y yo hemos estado viviendo, y nuestra familia, nuestra casa. Estamos confiando en el Señor, estamos esperando en el Señor, y mi fe está inamovible. Yo no voy a dejar de creer, yo no voy a dejar de esperar, yo voy a seguir presumiendo a mi Dios, yo voy a seguir diciendo en todos los lugares, arriba en el lugar santísimo, en el altar, en la calle, en el carro, que tú no tienes cáncer, y que Dios necesitaba de alguien como tú, y necesitaba de alguien como yo, para llevar esa esperanza en donde ya no la hay, para llevar palabra con ejemplo, porque es bonito predicar, los que predican de la fe, de la esperanza, es hermoso, ¿no? Predicar de lo que la palabra de Dios lo dice de la fe, pero es triste predicar de una fe que nunca la has puesto por obra, nunca la has practicado, nunca has pasado por momentos de cautividad, nunca has pasado por la prueba, nunca has pasado por el desierto, nunca has estado en el horno de fuego, nunca has estado en la fosa de los leones. Entonces, a mí en lo personal me daría mucha tristeza predicar de algo que no he vivido. Y yo cada vez que comparto la palabra de Dios, predico lo que he vivido. Y lo que he vivido se llama fe. Fe en un Dios todopoderoso, fe en un Dios que me trae acá, en otra ciudad. Fe en que el ángel de Jehová acampa a mi alrededor, de que un vallado de ángeles acampan alrededor de mi vida, de este vehículo, que voy a llegar con bien a casa. Fe en ese Dios que todo lo hace posible. Así que, hermana, tu vida es de grande bendición para otras vidas.
esos dolores de parto que has estado padeciendo dejarán de serlo, porque ahora empezaremos a dar testimonio del milagro que Dios ya hizo en tu vida. Esa es la fe, creer lo que no vemos, esperar lo que no vemos, creerle a Dios, creerle que Él tiene todas las cosas bajo su cuidado, creer que va a llegar ese gran momento en el que Dios nos va a sorprender a los que no se lo esperaban, a avergonzar a los que no creyeron, y a los que creímos, esperamos y en fe nos movemos, caminamos, actuamos, hablamos, andamos, pensamos y somos el reflejo de lo que creemos en Cristo. Bueno, a nosotros nos va a dar la victoria, y yo estoy esperando esa victoria. Pero yo quería decirte, hermana, que tu testimonio fue de grande bendición ahorita en la iglesia en donde estuvimos. Gracias al pastor Rafael, al pastor Ángel, por la confianza, por la invitación, porque Dios es el que te abre puertas, y dice la palabra de Dios en Apocalipsis, el Señor te abre puertas y nadie, absolutamente nadie te las va a cerrar. Así que, hermana, que Dios te bendiga, que Dios siga obrando en ti, que yo sé que lo está haciendo. Al rato vamos a andar las dos dando testimonio de las cosas grandes y maravillosas que Dios está haciendo a través de tu vida. Y créeme, hermana, que yo soy muy bendecida de predicar de la palabra de Dios y usar el testimonio de tu vida. Regularmente me ando robando testimonios de otras personas para dar testimonio de lo que Dios hace, y robando en el aspecto de que yo lo doy y ellas no, porque yo creo, hermana, que un día vamos a andar las dos predicando del evangelio, orando por los enfermos. Ahorita voy pasando por la clínica 25 y yo le pido al Señor que todo enfermo que esté aquí en la clínica 25, que Dios se manifieste con poder. Ese Dios que predico, ese Dios en el cual yo creo, ese Dios que es omnipresente, que es omnipoderoso, que es omnisciente, traiga sanidad en esta clínica a todos los que están ahí, los que están en casa también, y crea lo que son milagros que se están gestando, milagros que Dios está formando para el que cree, para el que pide, para el que espera, para el que no se impacienta, para que confiadamente deja todas sus cargas en el Señor. Y la única responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios es movernos en obediencia, y movernos en obediencia es profetizar, es hablar a través de nuestros labios la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, lo que Dios nos dice está en la Biblia. Lee la Biblia, conoce la Biblia, que a quienes nos ven y nos escuchan, ahí vas a conocer cuáles son las promesas del Señor, ahí vas a conocer lo que Dios quiere que tus labios hablen y crean. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Cuando el Señor dice que la gloria postrera será mayor que la primera, hermana, yo profetizo sobre de tu vida que la gloria postrera ha de ser mayor que la primera. Si Dios ya se había manifestado poderosamente, créelo que Dios se va a manifestar aún más poderosamente. Créeme que si Dios ha manifestado su poder y su gloria durante todos estos 6 años, imagínate, tan solo imagínate lo que es que lo postrero será mayor que lo primero. No, yo veo ya los cielos abiertos, la gloria de Dios descender. Yo creo que cosas maravillosas van a surgir a través de tu vida y tú vas a andar dando testimonio. Yo recuerdo que tú me comentabas de tu amiga que te fue a visitar, que ella te decía: ay, Araceli, pues yo me voy a través de ti fortalecida. Eso es lo que estás provocando, hermana. Yo ahorita le daba testimonio a la iglesia de cómo es tu vida diaria, de cómo vas, vienes, dejas al niño a la escuela, vas por él, vas y trabajas, vas a la iglesia, haces en la casa. Tu vida es tu vida normal, porque solamente los que sabemos confiar en el Señor sabemos que todas las cosas obran para bien. Yo te admiro, hermana, yo te honro por tu fortaleza, porque andas incansablemente y tú no permites que Satanás te lleve a ese valle de los huesos secos a quererte recordar lo que tú no tienes, porque tú no tienes cáncer.
siempre lo voy a decir, siempre lo voy a creer, siempre lo voy a confesar con mis labios, siempre lo voy a profetizar, porque Ezequiel 37 me manda a profetizar, me ordena a profetizar. Así que yo profetizo en el nombre de Jesucristo que toda enfermedad fue desarraigada de nuestro cuerpo a través del sacrificio de la cruz. En esa cruz en donde Cristo entregó su vida por amor a nosotros, ahí también recibimos sanidad. Y esa sanidad la recibes tú y todas las personas que están padeciendo de una enfermedad y que creen que en Jesucristo hay sanidad, que en Jesucristo hay salvación. Entonces, hermana, yo profetizo, como la palabra de Dios me invita a hacerlo, que tú y tu casa van a servir al Señor. Yo profetizo, hermana, que la fidelidad de Dios, no hay nadie tan fiel como el Señor. Y fiel es el que lo prometió. Y fiel es el que ya lo hizo. Porque dice la palabra de Dios que el que lo dijo que es Jehová, lo hace. Y si el Señor Jehová, si el Señor Jesucristo murió por nuestras enfermedades, tú estás sana en el nombre de Jesucristo. Tú no tienes cáncer, tú no tienes ninguna enfermedad. Y tú lo sabes y tú lo crees, porque si no lo creyeras, pues no serían 6 años de estar dando testimonio de que Dios ya hizo un milagro en ti. El milagro está hecho, el milagro ahí está. Quien no lo quiera ver, bueno, pues oremos por esas personas que no quieren ver que Dios ya hizo un milagro en tu vida, para que puedan creer como tú y yo creemos que el milagro está hecho. Esto solamente es parte de que todavía hay personas que tienen que escuchar lo que tú estás viviendo para que puedan creer como tú y yo hemos venido creyendo, como el hermano que te comento ahorita por la lluvia, porque cuando salimos de la iglesia estaba la lluvia todo lo que daba y ya no pude platicar más con el hermano, pero él daba gloria a Dios porque la palabra de hoy que Dios le habló a su corazón, dice él, ahora sí me voy a ir a decirle a mi familia, a predicarle lo que Dios hoy me enseñó, a profetizar sobre de mi nieta. La medicina dice que ya está en terapia intensiva, que en cualquier momento va a morir. Y yo le decía al hermano, su nieta no va a morir. Su nieta va a vivir y va a dar testimonio de las cosas grandes y maravillosas que Dios ya empezó a hacer en la vida de su nieta. Así que, hermana, por eso si tú te preguntas, bueno, Señor, pues ¿por qué no contestas? ¿Por qué te estás tardando? ¿Por qué no veo tu mano? ¿Por qué yo así y acá y los médicos, etcétera? Mil preguntas que luego uno se hace en medio de la prueba. Yo quiero decirte que pues es que hay personas que aún necesitan de tu testimonio en esta condición de hoy. Pero hoy el Señor te habló y el Señor te dijo, eran dolores de parto. El bebé está a punto de nacer, el bebé milagro ya va a dar a luz, va a terminar su gestación, va a nacer ese milagro y ahora sí, a compartir de la palabra de Dios, ahora sí no como de oídas, como dice Job, de a oídas te había escuchado, mas ahora mis ojos te han visto. Entonces, hermana, va a llegar ese momento en que ya ahora sí vas a ver, porque tu cuerpo te lo va a hacer sentir. Tú no necesitas un diagnóstico médico. Tú no necesitas que un médico te haga un estudio y te diga que ya no tienes cáncer. Tú solamente tienes que sentirte sana. Ya vives como sana. Ahora la siguiente parte es, créete sana, siéntete sana y actúa como sana, porque lo que Dios dijo, Dios lo hace. Así que yo sí creo la palabra que Dios me dio. Y te digo por qué te digo que Dios me la dio, porque simple y sencillamente era una palabra que yo no tenía contemplado. De hecho, Dios fue el que habló todo hoy. Yo solamente fui instrumento, Dios usó mis labios, pero Dios me sorprendió con lo que hizo y lo que me dio a mí, y lo seguiré diciendo siempre. A veces cuando servimos a Dios, tú que le sirves a Dios, no te vanaglories. Y no pienses de que vas a dar. No, es que venimos a recibir. Quienes le servimos a Dios no vamos a dar, simplemente vamos a recibir lo que Dios ahí nos tiene preparados, porque hoy me volvió a suceder. Vengo yo a servirle a Dios
Y lo que más me sorprendió, muchas personas no creen en eso, pero yo todo se lo etiqueto al Señor, porque cuando yo venía para acá, pues aquí estaba el sol en todo su apogeo, estaba el clima, hasta le puse aquí lo del sol al carro, para que cuando saliera no estuviera tan caliente. La gloria de Dios desciende en la iglesia, los cielos se abrieron, la presencia de Dios se abrió, y yo puedo asegurar que en muchas iglesias sucedió lo mismo, en donde le estábamos adorando a Dios, en donde le estábamos clamando a Dios, en donde le estábamos creyendo a Dios, y en un abrir y cerrar de ojos, cuando yo ya de repente, porque yo tenía en el templo, estaba en el altar y yo de frente tenía las ventanas, yo en un abrir y cerrar de ojos, vi la lluvia a todo su esplendor, en automático, nada vislumbraba nubes, nada, todo se veía azul, el sol a todo lo que daba, no había ni una sola gota de lluvia que indicara algo parecido, ni siquiera una nube que trajera lluvia, desde Saltillo hasta que llegué acá a Monterrey, nada, y de repente sucede lo extraordinario, una lluvia hermosa que vino y trajo paz, una lluvia preciosa que ahorita está deteniendo a muchos carros para que aprendamos a no andar tan afanados y no manejemos tan irrespetuosamente. Entonces nos lleva despacito, voy por toda Constitución. Hay muchas calles arriba donde venía la iglesia de la Colonia La Esperanza, donde ahí van las ambulancias, patrullas, porque hubo muchos percances ahí, carros varados por el agua, porque se mojaron de abajo. Entonces, realmente cuando viene una lluvia tan preciosa como esta, tú le das al Señor toda la gloria y toda la honra por lo que sucede. Que me voy a mover un tantito porque va a pasar una patrulla. Entonces, oramos por las personas que estén pasando así cualquier percance, cualquier situación, que Dios las cubra, que Dios las guarde, que Dios obre en sus vidas. Muchas veces necesitamos pasar por alguna situación así para que Dios nos hable a nuestro corazón. Yo soy testimonio de ello. Después de apartarme tantos años del Señor por un accidente al ver morir a mi hija, ahí Dios me hizo volver a la senda antigua. Y yo en obediencia, en automático reaccioné. Cuando vi morir a mi hija, cuando vi que ya no respiraba, cuando la vi que toda su piel estaba morada, su tez ceniza, ahí ya no había aliento de vida, ahí ya no había vida, ya no había nada que hacer. Sin embargo, en obediencia, yo profeticé sobre la vida de mi hija. Yo no me conformé al verla muerta, yo no me conformé al escuchar a 3 personas decir, ya no tiene signos vitales, cuando le dieron respiración cardiopulmonar. Yo no me intimidé por la muerte. No permitas que la muerte te intimide nunca. No permitas jamás que la muerte venga y haga estragos, te quite la fe. Cuando tú sientes ahí la muerte rondar, cuando la sientes ahí presente, no tengas miedo. Háblale que tú tienes vida, que Dios te prometió vida y vida en abundancia, que no puede tocarte. Eso yo hice cuando mi hija ya estaba muerta. A pesar de que yo la vi muerta, yo seguí creyendo, yo seguí clamando, yo le dije a Dios, jamás se me va a olvidar esa oración tan corta, de tan pocas palabras. Pudiera ser una oración tan simple, pero realmente fue tan poderosa, porque lo que yo le dije al Señor, después de pedirle perdón por mi desobediencia, por mis pecados, esa oración sencillita, únicamente eran de muy pocas palabras. Y le dije yo al Señor, Señor, si tú quieres, puedes devolver vida a mi hija. Y esa oración tan sencilla pudiera ser que no, y de hecho sí, porque yo he visto oraciones con unción, con poder, con autoridad. He visto oraciones de todos los niveles espirituales, pero esa oración tan sencilla, en un lugar donde la temperatura era a -3 grados centígrados, en un lugar desolado, en donde solamente los que pasaban y nos veían ahí con la camioneta volteada y todo lo del accidente que nos acompañaban, en ese lugar
Solamente le dije al Señor, si tú quieres, Señor. Y ¿sabes una cosa? Pues es que el Señor quiso. Y así como te digo, fue la oración. No tenía nada de unción, no tenía nada de... ¿cómo lo explico? Fue una oración tan sencilla. Solo era una madre creyéndole a Dios. Era una madre diciéndole al Señor que si Él quería, Él lo podía hacer. Una mujer creyendo en ese Dios de su niñez. Y Dios lo hizo posible. Entonces, a mí no me vengas a decir que Dios no puede hacer las cosas. No me digas que Dios no tiene poder, porque si escuchó esa oración tan sencilla de una mujer que venía de vivir en el pecado, de vivir en desobediencia a Dios, de no congregarse, de no alabarle, de no orar, de no guiar a su única hija por el camino que Dios ya tenía para ella, infinidad de errores, multitud de pecados que yo venía de cometer. Si me escuchó a mí, que no te vaya a escuchar a ti que le sirves, que le adoras, que crees en Él, lo va a hacer. Dice su palabra que Dios no hace acepción de personas. Dice su palabra que Él no va, así como le va a contestar al musulmán, al católico, al evangélico, al ateo, le va a contestar porque se llama soberanía, se llama gracia, se llama misericordia de Dios, se llama amor a Dios. Dios solamente quiere ver tu actitud. Cuando Dios aprueba tu actitud, por más deficiente que pueda ser, hay un término que luego usan los abogados que en demandas, contestación de demandas, que le pide al juez, al magistrado, que supla la deficiencia de X acto legal que se esté haciendo. Eso quiere decir que si hubo algo que no se señaló, bueno, pues que el juez, el magistrado, supla esa deficiencia. Y eso yo lo aplico espiritualmente, porque yo le digo a Dios, suple, Señor, todas mis deficiencias espirituales, porque hay cosas que no conocemos, pero eso no nos exime de que sea. Por ejemplo, si yo miento y yo no sé que mentir es un pecado, entonces no significa que porque yo no conozco que es pecado, no sea pecado. Por eso cuando yo le oro al Señor, hay muchas cosas que yo efectivamente no conozco, pero sé que son, que aunque no las he leído, aunque no las he encontrado todavía en la palabra de Dios, pues Dios sabe que existen, que son reales. Por eso yo le digo, Señor, suple todas las deficiencias de mi oración. Todo lo que yo no te pronuncie en esta oración, todo lo que yo no te pida en esta oración, todo lo que yo no recuerde en este momento, tú súplelas y que sea conforme tú lo dices, conforme escrito está, conforme tú quieres que seamos. Así que a quien nos escuche, yo solamente iba a grabar esto 5 minutos porque dije nada más quiero decirle a mi hermana Araceli esto, pero ya me alargué y yo no lo sé, pero tal vez el Señor sí lo sabe y lo sabe, que esta palabra es para alguna persona que lo llegue a escuchar el video. Así que créele al Señor, porque a mí me contestó un gran milagro con una oración tan sencilla. Si quieres, Señor, si quieres puedes hacerlo. Y el Señor quiso, al Señor le plació. Ahora tengo a mi hija que duerme en casa, tengo mi milagro en casa y la tengo ahí siendo testimonio de que Dios contesta oraciones simples, oraciones sencillas pero del corazón. Así que así con esas oraciones sencillas del corazón, Dios también lo hace posible, Dios contesta, Dios es fiel porque fiel es el que lo prometió, fiel es el que lo hace, fiel es el que logra el propósito y el fin para el cual fuimos llamados. Y nosotros fuimos llamados para llevar el evangelio, nosotros fuimos llamados para expandir ese evangelio, para el que no crea, crea, para el que no tiene fe, tenga fe, para el que piensa que ni siquiera como un granito de mostaza tiene una fe. Bueno, aquí estamos nosotros para decirles, claro que Dios existe, claro que Dios tiene poder, claro que Dios hoy hace milagros, claro que Dios en Cristo todo lo podemos hacer, todo podemos esperar, todo podemos lograr. Fuera de Él nada, fuera de Él no vamos a lograr nada, fuera de Él no vamos a ver nada. Si lo llegamos a ver, pues solo va a ser por su misericordia, no porque haya sido algo nacido de nuestro corazón, que en obediencia lo estamos creyendo y lo estamos pidiendo.
Así que Dios les bendiga. Todavía no salgo de Constitución, el tráfico está muy lento. Siempre cuando sucede algo así que Dios me detiene, es por algo. Dios, nunca te desesperes. Si Dios no permite que salgas, si Dios no permite que avances, si Dios te detiene en algún lugar, es porque Dios está haciendo algo maravilloso que tú todavía no conoces. Yo puedo creer que me tiene detenida aquí en medio del tráfico porque probablemente en la carretera esté el agua más fuerte, o Dios siempre sabe de qué me libra. A mí no me gusta así especular mucho de qué me libró el Señor, solo que me tiene aquí detenida en medio del tráfico, agradecida con el Señor porque estamos recibiendo palabra de Dios, estamos recibiendo lo que Dios nos quiere decir. Y cuando es Dios el que nos quiere decir algo, nos maravillamos porque cómo Dios te tiene que mover de una ciudad para darte la palabra, cómo Dios te tiene que mover de tu comodidad para venir a recibir de parte del Señor. Dios bendiga a los ministerios Maranata, que ha sido de grande bendición a mi vida. Y les voy a decir por qué amo el ministerio Maranata. Son 2 iglesias, una está en la colonia La Moderna y la otra está acá en la colonia La Esperanza, aquí en Monterrey. Y yo amo ese ministerio porque hubo una oración que yo le hice al Señor hace como 2 años. Y yo no sé si ellos lo sepan, no creo que se los haya contado, o si no lo recuerdo, pero yo le oraba al Señor y yo le decía a Dios, yo estaba en medio de un proceso, estaba en medio de una prueba, estaba en medio de algo que en mi vida espiritual estaba yo viviendo. Entonces yo le digo al Señor, a ver, Señor, personas me han dicho esto, pero yo no quiero hacer lo que el hombre dice, aunque es bíblico lo que ellos me sugieren hacer. Pues yo creo que si yo ya tengo una relación contigo espiritual, si ya nos hablamos mutuamente, si ya conversamos mutuamente, yo creo que me lo puedes decir a mí también. Entonces yo le dije al Señor, Señor, si tú quieres, tú mi Dios al que le sirvo, si tú quieres que yo haga eso, bueno, Señor, yo en obediencia lo voy a hacer porque no me da miedo pedir perdón. Le digo, y tú lo sabes, yo he pedido perdón desde el altar, yo le pedí perdón a mi hija porque yo no la supe guiar conforme Dios me lo pidió, conforme Dios me lo demanda. Entonces yo no guié a mi hija por el camino de Dios. Entonces un día, desde que ella nació, entonces un día yo le pido perdón en la iglesia desde el altar y le digo que me perdone, porque luego yo ahí a la iglesia, saliéndome un poquito del tema, yo le decía a la iglesia, muchas veces tú cuestionas las decisiones de los jóvenes y culpas a ellos porque toman ciertas decisiones o hacen ciertas cosas, pero se te olvida que era tu responsabilidad como padre, era tu responsabilidad como madre. Y cuando yo le compartí a la iglesia ese mi sentir, yo les decía, muchos han cuestionado a mi hija, muchos la han juzgado, muchos se han levantado en contra de ella. Y yo le decía a la iglesia, si se quieren levantar en contra de alguien, háganlo en contra de mí, porque era mi responsabilidad guiarla, era mi responsabilidad enseñarla, era mi responsabilidad espiritual enseñarle lo que nunca hice. Entonces la única culpable aquí soy yo. Y en ese momento Dios pone en mi corazón y en mi sentir pedirle perdón a mi hija. Y yo le pido perdón a mi hija por todo eso que les acabo de decir. También otra de las personas a las que yo le pedí perdón fue a mi tía Marta, porque cuando ella me pedía que volviera al camino del Señor, pues yo no quería. Yo vivir en el mundo, créeme que creemos que es más, menos problemas. Creemos que andar en el mundo, no obedecer a Dios, no someternos, no sujetarnos a la palabra de Dios, es que eso sí es difícil, ahora que volví al camino de Dios es difícil, más no imposible. Y cuando yo vivía en el mundo, en ese mundo en donde te dan todo fácil, en donde Satanás te tiene en un área de confort, en un área en donde pues crees que no necesitas de Dios,
Bueno, así estaba yo, es lo más cómodo, porque ya cuando vienes al camino de Dios y buscas, bueno, pues hasta pareciera que es Biblia, que todos se levanten contra de ti, todos te señalan, todos te cuestionan, todos te juzgan, todos así, muchas cosas que se viven como hijos de Dios congregándonos en una iglesia. Entonces, eso solamente los que podemos vivir firmes en la roca que es Cristo, podemos vivir día a día en victoria, porque ser cristianos, congregarnos no significa que no vamos a vivir luchas y no vamos a vivir circunstancias difíciles o no vamos a ser señalados, juzgados o cuestionados, pero en Cristo todo es posible. Así que gloria a Dios porque entendí, porque dejé de detener la mano de Dios sobre de mi vida. Gloria a Dios porque me muevo en obediencia a pesar de las circunstancias. Así que esa vez yo le decía al Señor, bueno, Señor, puedo hacerlo, pero yo quiero que seas tú el que me lo diga, no nadie más. Yo quiero que tú me lo digas. Y así fue que yo le dije al Señor, Señor, yo quiero decirte algo. Si tú, eres tú el que me está pidiendo que vaya y haga eso, Señor, yo lo voy a hacer. Y para yo entender que eres tú, yo te voy a pedir algo, Padre. Que me cierres todas las puertas. Que nadie me invite a predicar, que nadie me invite a compartir tu palabra, que nadie me invite a orar por un enfermo. Es más, ni a una célula, Señor. Que nadie me invite, esos que escuchan ese agua. Ese es un lago profundo que evité. Entonces yo le decía al Señor, Señor, que nadie me invite, ni a orar. Es más, ni un consejo, Señor. Nada, ciérrame todas las puertas. Y si tú haces eso, yo voy a entender. Esa fue una oración de un viernes que yo le hice a Dios. Le dije, porque yo, Señor, no me quiero justificar, pero es que yo no encuentro una razón para ir a pedir perdón, porque yo estoy en paz, yo estoy tranquila. Lo que se dijo de mí, yo no lo hice, jamás lo comenté, es más, ni siquiera lo intenté, ni lo pensé, mucho menos lo planeé. Así que, Señor, yo la verdad no encuentro por qué deba de ir a pedir perdón, porque yo no siento haber ofendido a nadie, ni nada. Entonces, para mí se me hacía así como que, ok, sí, puedo ir a pedir perdón, pero ¿sabes qué? ¿De qué pido perdón? O sea, ¿qué digo? Te pido que me perdones, pero ¿por qué? Yo no le encontraba la razón, porque no existía tal razón. Pero yo le dije a Dios, pero si tú crees, Señor, que debo de pedir perdón, ok, Señor, ábreme, ciérrame puertas. Y si tú me cierras puertas, yo voy a ir y voy a pedir perdón. Y no me va a dar vergüenza, ni mucho menos, porque es algo que yo ya lo tengo practicado, porque sé la bendición que es pedir perdón. Cuando yo le pido a mi tía Marta perdón desde el altar, por cómo ella iba y me pedía, vuelve al camino de Dios, mira, hija, no te digo que te congregues ahí en la iglesia que pastoreamos, pero tienes que volver al camino de Dios, congrégate en otro lado. No, yo menospreciaba el llamado. Por eso yo digo siempre, cuando enseño la palabra de Dios, que Dios te habla de dos formas: con ternura, con amor o con rigor. Tú decides con cuál quieres volver al camino de Dios. Eso solamente es para los que ya Dios nos eligió. Si tú quieres ser un elegido de Dios, tú dile, Señor, yo quiero que me elijas para ser salvo. Yo quiero porque la palabra de Dios en Juan dice, el Señor Jesucristo, a mí vienen los que mi Padre eligió. Entonces, cuando Dios ya nos eligió, nosotros vamos a venir al camino del Señor de esas dos opciones, no hay una tercera. Yo menosprecié el venir al camino de Dios, al volver a su camino, a esa senda antigua, con amor, con ternura, a través de mi tía Marta, que nunca me le escondía. Ella llegaba ahí, lo he dicho muchas veces, llegaba a casa de mis papás, que era ahí donde yo vivía, y yo la veía que venía ya no veía que llevaba algo y decía, ya anda haciendo sus actividades, y ella no iba a vender, ella iba a llevar el evangelio, ella iba a pedir de parte de Dios que volviera. Nunca lo hice, por eso yo le pedí perdón, por cómo yo menosprecié en su momento y cómo la traté y cómo hacía cosas que no estaban bien ante los ojos de Dios cuando yo la veía a ella. Y entonces pedir perdón para mí no es complicado, es algo de mi vida espiritual que yo sé que debo de hacer. Y resulta, bueno, pues que mi oración la escucha el Señor, porque yo le digo al Señor, pero Señor, si tú, este Dios al que yo sirvo, al que yo amo, a mi Señor, a mi Salvador,
a mi Redentor, al que murió en la cruz del Calvario por mí. Sí, Señor, eres tú el que quiere que vaya y le pida perdón a esta persona. Bueno, Señor, ciérrame, ábreme puertas. Ciérrame puertas si eres tú. Yo le dije, si tú eres, Señor, el que quiere, Padre, que yo vaya y pida perdón, ciérramelas para yo entender que eres tú, que para ti no es grato el que yo vaya y lleve tu palabra. Aquí estoy maniobrando porque me está diciendo un señor que no hay paso para allá, está cerrada la carretera. Entonces me voy a regresar aquí. Estoy retomando. Me voy a ir por otro lado. Wow. Entonces, entonces yo le dije al Señor, pero Señor, si yo no tengo por qué ir a pedir perdón, porque yo la verdad no encontraba una razón para hacerlo, yo le dije, Señor, ábreme puertas. Si tú me abres puertas, yo voy a entender que eres tú, Padre, el que me está dando la instrucción de no ir a pedir perdón, porque no es necesario, porque yo no hice nada delante de ti y mi actuar ha sido aprobado. Entonces, pues por eso amo este ministerio Maranata, porque yo le oro a Dios esa oración que les vengo contando, les vengo narrando, y al otro día yo empecé de una manera hermosa a recibir llamadas de muchas iglesias, pero la primera fue del Pastor Ángel. El Pastor Ángel me llama y el Pastor Ángel me dice, hermana, ¿cómo ha estado? Nos saludamos bien, y me dice, hermana, ¿cómo anda en su agenda? Es que mire, queremos si puede ir usted a predicar este domingo acá en La Esperanza, que es de la iglesia de donde ahorita vengo. Y yo le digo, claro, pastor, claro que sí. Y luego él me dice, hermana, dice, pero es que también quiero aprovechar la llamada porque de parte de mi papá dice que si puede predicar el próximo domingo en la Moderna. Y yo le digo que es la otra iglesia de Maranata, que es acá en la otra colonia. Y yo le digo, claro que sí, pastor, el próximo domingo también podemos estar allá. Y luego termino la llamada con él y luego recibo otra llamada, y para la gloria y para la honra de Dios recibí muchas llamadas. Y en la iglesia que ahorita me congrego, que es Generación de Adoradores, el 25 de noviembre, porque eso más o menos fue como esa oración, fue como en agosto. Bueno, desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, yo ya tenía muchos lugares a donde Dios me abrió puertas. Entonces en la iglesia en donde ahorita me congrego, pues solamente pude ir a la consagración, que fue un 25 de noviembre. Ya vamos a cumplir un año para la gloria y para la honra de Dios. Pero pues yo me les desaparezco al pastor. Bueno, fui, y yo les voy a decir algo bien hermoso. Yo hace 10 años a ellos los volví a visitar en su casa, y de parte del Señor les di una palabra que luego era una confirmación, porque Dios ya les había hablado a ellos hace 10 años a través de otros pastores. Y entonces ya mi pastora Alicia hermosísima me dice, ven, quiero que esa palabra se la digas a Gerardo. Se la digo yo a Gerardo. Ella tenía sus ojitos así bien bonitos, hermositos. Y luego ya ellos me dicen, es que se acaban de ir unos pastores que probablemente no conozcas, que nos acaban de profetizar lo mismo que tú nos acabas de decir. Entonces les digo, es Dios, es Dios confirmándoles que ustedes tienen llamado pastoral, y que ese lugar en donde ahorita nos congregamos está destinado para una casa de Dios. Por eso Dios se las dio. Hace 10 años yo a ellos les prometí, les dije, bueno, miren, yo acabo de volver, 11 ya. Yo les dije, yo acabo de volver al camino de Dios, y les platiqué brevemente lo del accidente y por qué volví al camino de Dios. Y les dije, pero si ustedes deciden un día establecer un ministerio, ustedes como pastores, les dije, yo ahorita me congrego en el Templo La Hermosa. Ahí estaba de hecho mi primo Eleazar cuando sucedió eso.
Y yo le dije a ellos, yo les prometo que si ustedes un día abren una casa de Dios en ese lugar, yo me voy a congregar con ustedes. Bueno, pues cuando yo sé que ellos van a abrir la iglesia hace un año, pues yo les digo, yo hace 10 años, yo les prometí que yo me congregaría con ustedes si ustedes obedecían a Dios, así que aquí estoy. Bueno, pues nada más me presenté el día de la consagración en la iglesia y me les desaparecí, pero realmente me desaparecí porque pues yo ya tenía todos esos meses de un lado a otro y a otro, y Dios me contestó de esa manera. Así que yo le dije, Dios, ciérrame puertas. No me las cerró, al contrario, me abrió hasta días entre semana, en células, en casas, muchos testimonios. Yo creo que si me pongo a escribir todo lo que sucedió en esos meses, no, una enciclopedia me va a quedar chica, porque fue demasiado lo que viví en Jesucristo, en su nombre, en lo que Él tenía para mi vida. Entonces, cuando tú tengas una duda de que tú sientas que algo no es de parte de Dios, es que platícalo con Dios directamente. Tú directamente dile, Señor, si es así, házmelo sentir a mí también. Y Dios te va a hablar. A mí me pasó como lo del vellón. Hay un pasaje bíblico que Dios llama a este siervo para ser líder de los ejércitos, del ejército de Israel. Entonces él le dice al Señor, bueno, Señor, si el vellón nos están desviando para otro lado, porque se me hace que en todos lados está cerrado. Dice la palabra de Dios, que le dijo este siervo, si el vellón amanece húmedo de la brisa de la madrugada, bueno, voy a entender que sí me estás llamando. Y le dice, no, pues cosa fácil es que esté húmedo, ¿no? Pues porque pues la madrugada es obvio que la brisa y todo eso, pues que se moje. Entonces, ahora el siervo le pide que ahora que esté seco el vellón, y si está seco el vellón, bueno, que entonces sí va a entender que es Dios. Es bíblico, hágalo. O sea, si usted tiene una duda de que es Dios el que le está hablando a hacer algo, o que le está pidiendo cambiar algo, o dejando viejas maneras de vivir, o cosas que incluso creemos que son bíblicas y no, resulta que es falsa doctrina. Bueno, pues si usted cree que ha estado viviendo bajo algo que no viene de parte de Dios, y que alguien viene y le da una palabra, si usted lo duda o tiene sus reservas de creerlo totalmente, haga lo que este siervo, dígale al Señor, Señor, que sea así. No está malo, no es malo, no es pecado, es Biblia. Así que pues fue lo que yo hice. Yo le dije al Señor, bueno, yo no tenía un vellón, yo tenía en mi sentir decirle al Señor solamente que me cerrara puertas o me abriera puertas. Entonces, como el Señor decidió abrirme puertas, bueno, yo entendí que no era necesario ir a pedir perdón, porque no se había hecho nada indebido delante de los ojos de Dios. Porque si se hubiera hecho aparte algo indebido, pues no me hubiera abierto puertas y no hubiera sido las invitaciones. Entonces, todo lo que les conté para decirles que, y esa era la versión corta, imagínense la larga. Bueno, imagínense lo que hay en mi corazón por los ministerios Maranata. Amo ministerios Maranata. En Cristo amo a sus pastores, porque Dios los usó para hablar a mi vida, para darme una respuesta. Entonces, cada vez que ellos me lleguen a invitar a compartir la palabra de Dios, va a ser un sí, porque yo estoy muy agradecida con Dios, estoy muy agradecida con ellos, porque ellos en obediencia me hicieron la llamada, me hicieron las invitaciones, y de ahí no paró. De hecho, había veces que yo no veía a mi hija en días, porque pues para mí servirle al Señor es mi todo. Llevar libertad en el nombre de Jesucristo es mi todo. Llevar salvación en el nombre de Jesucristo es mi vida, es mi prioridad, es mi razón de ser. Así que cuando sepan que ando por acá, ando en ministerios, bueno, en unos, porque para la gloria de Dios, en esa época también Dios usó la vida del pastor Rafael, el pastor Rafael. Cómo lo honro. Yo me acuerdo la primera vez que lo conocí. Dios lo usa poderosamente en lenguas. Yo nunca había escuchado a alguien
entonar, hablar, profetizar en lenguas angelicales. El pastor Rafita es uno de ellos. También he estado en esa época que les digo de esa prueba, también estuve en Juárez predicando ahí con ella, con la pastora Olga, que la amo. De hecho es que nadie sabe este testimonio porque yo creo que 1 o 2 personas la han de saber. Una de ellas son mis pastores, pero de los pastores donde estuve predicando en ese tiempo, de que yo le preguntaba al Señor, ábrame, fueron el pastor Rafita, fue la pastora Esperanza. Por eso cuando la pastora Esperanza también me habla y me dice, Chayito, ¿le puedes venir a predicar a los jóvenes? Claro, pastora, ahí estoy. Oye, Chayito, que el domingo, claro, pastora, ahí estoy. Entonces yo estoy a donde me llamen. Los pastores que Dios usó en ese tiempo fueron ellos, el pastor Rafa, la pastora Esperanza, el pastor Ángel, el pastor Rafael, de los que ahorita se me vienen a la memoria. También hay otro pastor también de Juárez, a la pastora Olga, también con el hermano de la pastora Olga, que también es pastor, allá en la iglesia, también allá me llevó el Señor. Todos ellos, en Juárez también hay otra iglesia, ahí con el hermano Andrés, ahí también el pastor me invitó a predicar. Todos los pastores que les acabo de mencionar, si se me pasa algún otro, discúlpenme, pero fue en toda la época de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2017. Todos los pastores en los que yo haya predicado en ese tiempo en sus iglesias es porque Dios usó sus vidas. Y yo le pedí a Dios eso, yo le pedí a Dios, Señor, que seas tú el que me abra puertas. Entonces, ustedes al escuchar la voz de Dios y ustedes al escuchar en su corazón que Dios les ponía el sentir de llamarme para ir a compartir la palabra de Dios y dar testimonio a las cosas grandes y maravillosas que Dios hace a través de nuestras vidas, ustedes son parte de ese testimonio, de esa oración en la que Dios me contestó. Por eso luego yo me aparecí en la iglesia en GDA. Ni siquiera en nuestra cena de Navidad pude estar, porque también andaba en algún lado, ya no recuerdo ahorita en qué lado, compartiendo la palabra de Dios. Yo aparezco hasta enero en la iglesia, pero para la gloria y para la honra de Dios ahí estamos, sirviéndole al Señor, adorándole, siendo edificados por nuestro pastor Gerardo Valdés, que Dios lo bendiga. Cómo he aprendido con él, cómo he sido bendecida por su vida, por sus enseñanzas, por el cuidado que tiene de mí espiritualmente, por estar al pendiente de cada uno de nosotros como ovejas bajo su cuidado. Y yo me siento bien bendecida que ahí llegué. Ya les conté cómo llegué ahí, porque llegué por una promesa, y la palabra de Dios dice que tú sí sea así, que tú sí sea así y que tú no sea no. Entonces, si la palabra de Dios te pide eso, hay que hacerlo en obediencia. Digamos, actuemos cuando decimos sí. Así que ahí estoy congregándome. Ahora sí, ya me voy a despedir porque ya voy a carretera y ya hay un poquito más de tráfico. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por la paciencia de andarme escuchando. Gracias por escucharme. Gracias por sus oraciones, por su apoyo, por su amor en Cristo. Y bueno, hermanita, este video originalmente estaba hecho para mi hermana Araceli, para decirle de cómo Dios habló ya a su vida. Y para los que no lo oyeron, bueno, Dios hoy me habló a mi vida para decirle a mi hermana Araceli todos los dolores que tú padeciste durante estos 6 años, con un diagnóstico de cáncer, con un diagnóstico de muerte, con un diagnóstico que toda tú estabas invadida de cáncer, hasta tu médula. Pues hoy dijo el Señor, esos dolores eran dolores de parto, no eran dolores de muerte, Araceli. Eran dolores de parto, porque yo estaba gestando a través de ti un milagro que está a punto de ya haberse hecho realidad, de tener en tus manos, que sea visible, que sea palpable, que sea un milagro en el que se le tenga que reconocer a Dios toda la gloria y toda la honra,
porque cuando ella me dijo, hermana, los médicos ya de Monterrey ya no me van a atender, ya dijeron que ya no hay nada que hacer por mí, ya la medicina ya se dio por vencida. Lo primero que yo le dije, gloria a Dios por eso, hermana, porque ya le dejaron el camino libre al Señor. Yo me imagino que para mi hermana también fue una bendición muy grande, que cuando ella va a su iglesia, ella se congrega ahí en Getsemaní con el pastor Abel Flores, una hermana de ahí de la iglesia, le pregunta, oye Araceli, ¿cómo vas? ¿Qué dicen los médicos? ¿Cómo has estado? Ya mi hermana le dice, no hermana, pues ya los médicos ya le dice lo mismo que a mí, ya decidieron no hacerme nada, ya me cancelaron citas en la clínica 25, ya no voy a ir. La hermana le dijo lo mismo, palabras más, palabras menos, pero las dos en el mismo sentir le dijimos a mi hermana, gloria al Señor, porque ya le dejaron el camino libre, para que toda la gloria, para que toda la honra sea para nuestro Dios. Nada de que pues fue por la quimioterapia, nada de que fue por las radiaciones. Yo bendigo la medicina, porque de hecho la sabiduría de cada médico viene a hacer la palabra de Dios aplicada en sus vidas desde el momento en el que suceden cosas maravillosas. Así que gloria al Señor, gloria a Dios por la palabra dada a la vida de mi hermana Araceli. Yo la creo, yo la recibo en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo creo que Dios cosas grandes y maravillosas va a terminar. Él va a hacer la obra perfecta. La obra perfecta es lo que esperamos. La obra perfecta del Señor es lo que sucederá. La obra perfecta que Dios está haciendo en mi vida, porque Él dice que Él todo lo va a perfeccionar. Así que yo creo en la palabra del Señor. Creo que Dios no quiere que me vaya de Monterrey, porque entré a otra calle que está cerrada y voy a tener que buscar otra. Y entonces aquí andamos todavía en Monterrey. Gloria al Señor, porque aquí andamos, no tengo prisa. Entonces yo quiero decirle a mi hermana Araceli, Dios tiene el cuidado de ti. Estás en los pensamientos del Señor, estás en el cuidado de Dios, estás siendo usada por Dios para que yo pueda presumir a mi Dios a través de lo que tú has vivido, a través de lo que has padecido, porque pasar por el desierto es difícil, vivirlo es difícil, no es fácil cuando estás viviendo algo como lo que tú viviste durante estos 6 años, pero ha llegado el tiempo del Señor, ha llegado el tiempo en que los cielos se han abierto, ha llegado el tiempo de tu milagro, ha llegado el tiempo, hermana Araceli, de que Dios va a confirmar todo lo que se ha profetizado a tu favor. Muchas iglesias han orado y están orando por ti. En la iglesia hace poquito la hermana Mirna, en el grupo de la iglesia de GDA, de WhatsApp, ella me escribió algo hermoso para ti. Ella me dice, ella nos daba testimonio de algo bonito que ella acababa de vivir junto con su esposo en casa, y ella me puso ahí entre las cosas que ella decía, hermana, dice, yo puedo creer que su hermana Araceli, Dios ya la sanó. Entonces, hermana, muchas personas oran por ti, muchas personas creen lo mismo que yo creo, muchas personas como yo esperamos en el Dios de los cielos, en el Dios que hace milagros, en el Dios que no avergüenza, en el Dios que todo es posible. Así que mi hermana hermosa, te amo. Yo quisiera, créeme hermana, que yo quisiera un domingo hablarte y decirte, vámonos a comer, o vamos a esto, vamos lo otro, pero créeme que servirle a Dios me garantiza tu milagro. Servirle a Dios, predicar de Cristo, predicar de la fe, predicar de la salvación, predicar de la sanidad, predicar de todo lo que Dios pone en mi corazón compartir, es mejor. Yo sé que ya habrá tiempo, yo sé que habrá tiempo para reunirnos así de forma habitual,
yo sé que habrá tiempo para compartir tiempos juntas y recordar de todo lo que el Señor nos libró, y recordar de que nuestro Dios no avergüenza, y de recordar que para esto fuimos llamadas, para ser usadas por Dios, así como Job. Mira, Job, ya han pasado siglos de que Job vivió, y seguimos hablando de Job, seguimos hablando de su prueba, seguimos hablando de sus luchas. Yo sigo predicando de sus amigos, que yo no quiero amigos como los de Job. Entonces imagínate lo que sucederá también contigo. O sea, vamos a estar platicando de ti. Nuestros nietos van a estar dando testimonio de que ellos tuvieron una abuelita y una tía que pacientemente esperaron en Dios, que pacientemente confiaron en el Señor, que un diagnóstico de muerte no las intimida, no las asusta, no las cohíbe, no hace que su fe se repliegue, no hacen que vuelvan un paso atrás, no hacen que le reproche a Dios nada. Al contrario, hermana. ¿Recuerdas que te decía que tú eras inspiración para mis predicaciones? Sigue siendo inspiración, sigue siendo inspiración, sigue siendo inspiración, sigue siendo inspiración y seguirá siendo inspiración. Entonces, uno de los propósitos para los cuales viviste esta situación, bueno, es para que yo pueda predicar de mi Dios, de tu Dios, de nuestro Dios. Entonces, Dios bendiga tu vida, Dios siga usando tu vida, Dios me siga permitiendo compartir el Evangelio, Dios me permita predicar de Cristo, Dios me permita llevar libertad al cautivo en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios me permita volver a ver milagros. Ahorita, de hecho, subí un video en vivo ahorita en mi Facebook. Hay un hermano que él canta solo. Cuando yo llegué, él me dice: hermana, bendigo su vida. Dice, la vez pasada que usted estuvo predicando aquí, ellos estaban pasando por una situación de su hija, un diagnóstico médico, y ahorita me dice: hermana, recuerda. Claro que sí, hermano. Dice, Dios hizo la obra. Gloria a Dios, le dije, gloria al Señor que Dios hizo su obra. Entonces, hermanita, pues no puedo estar contigo ahí tomándonos un cafecito o una, bueno, porque acá todo está lloviendo, se antoja, una empanadita de las que a ti te gustan. No puedo estar allá contigo, pero sí ando predicando sobre de tu testimonio, y sí ando presumiendo a ese Dios que te sostiene, a ese Dios que te hace manejar, a ese Dios que te hace hacer tus actividades normales, que te hace llevar a Ricky, ir por Ricky, atender a tus hijos, estar atendiéndote tú, pues todo lo que tú haces, hermana. Entonces, ese Dios que predico, ese Dios que presumo, ese Dios que es mi todo, es el Dios que te sostiene de su mano derecha y no te va a soltar jamás. Ese Dios que te ha sostenido durante más de 6 años, es el mismo Dios que hoy te dijo: Araceli, eran dolores de parto, no eran dolores de muerte, porque yo estaba gestando un milagro. Y siempre cuando van a nacer un hijo, siempre causa dolor. Cuando nace un hijo, causa en el cuerpo, en la carne, esos dolores pues que ameritan la bendición, que es procrear un hijo, procrear una hija. Así que en el caso espiritual, hermana, se gestó un milagro poderosísimo. Y así como es contigo, hermana, yo creo que es con todas las personas que estamos orando, porque yo puedo creer que mi hermano Jesús Solís no tiene cáncer. Yo creo que, Anita, no tienes cáncer, porque en Jesucristo somos sanados, en Jesucristo hay sanidad, en Jesucristo tenemos toda nuestra sanidad asegurada y garantizada. Solamente el secreto revelado está en creer cuando vas pasando por el desierto, en esperar cuando estás en medio del horno de fuego, en no menguar cuando estás en la fosa de los leones, en perseverar a pesar de que toda la adversidad
parezca morir, a pesar de que haya diagnósticos de muerte, es perseverar, es creer, es no menguar, es no enojarte con Dios, es no reprochar lo que estás viviendo. Dijo hace rato lo comentaba una amiga de mi hermana que la fue a visitar, decía Araceli, pues yo venía a darte palabra de aliento, pero pues en lugar de dártela la recibí. Bueno, hermana, que Dios te siga usando de esa manera poderosísima, en la que siga siendo usada por el Señor para llevar palabra de fortaleza, porque eres una mujer que da fortaleza. Eres una mujer, yo oraba por ti el viernes que te veía en el carro, yo le decía, Señor, la voy a ver en un altar, dando testimonio de lo que tú has hecho en su vida. Señor, yo voy a andar con ella dando testimonio a todas las iglesias en donde he hablado de ella, Señor. Ahora les voy a decir, ¿se acuerda? Bueno, aquí está, aquí está. Entonces, que Satanás no te engañe, que Satanás no venga, hermana, a hacerte menguar tu fe, porque luego Satanás quiere llevarnos a ese valle de huesos secos, haciéndonos recordar lo que no tenemos que recordar cuando estábamos muertos, cuando no había vida, cuando no había tendones, cuando no había sangre, cuando no estaba el Espíritu de Dios, cuando no estaba el Espíritu Santo, cuando no había aliento de vida, cuando no había nada. Satanás te quiere hacer volver atrás, porque eso es lo que hace Satanás. Satanás te quiere venir a engañar, Satanás te quiere venir a mentir, Satanás te quiere venir a convencer. Pero cuando tú aprendes a entender lo que Satanás hace y quiere hacer, si tú se lo permites, pues tú también tienes el secreto revelado de cómo hollar serpientes y escorpiones, de cómo someterlo a tus pies, de cómo no dejarlo hablar, de cómo no permitirle que tenga influencia sobre de ti, ni mucho menos venga a querer cambiar tu fe por duda, y tu esperanza por desesperanza, y tu paciencia por impaciencia. No se lo permitas, porque ya llevas un camino de gestación muy avanzado como para permitirle al enemigo que venga y quiera derribar la obra perfecta que Dios ha estado haciendo en su vida. Créanme que se los dice una mujer que vio a su hija durante casi 4 meses postrada en una cama de hospital, en hospitales de Estados Unidos, con diagnósticos médicos de muerte, con diagnósticos médicos que no daban ninguna esperanza, y con la presión de los médicos sobre de mí diciéndome, firma para que la desconectemos. Y yo, no voy a firmar. Firma, ella no tiene vida, son los aparatos, no te engañes, está muerta. Mira, diablo mentiroso, no la voy a desconectar, porque si el Señor decide hacer lo que tenga que hacer, Él tiene la autoridad para desconectar esas máquinas, no necesitan de mi firma. Entonces, Satanás va a venir a tu vida de diferentes maneras y se va a vestir de diferentes formas. Tienes que entender y discernir que es Satanás queriéndote engañar, tomando decisiones médicas que no debes de tomar. Porque ¿quiénes somos nosotros para decidir desconectar o no desconectar? Por eso yo, en mi vida personal, en lo que yo hice y en lo que yo viví, ¿qué hice y qué decisión tomé cuando me dijeron los médicos, tienes que desconectarla y tienes que desconectarla, aquí no puedes seguir? Yo dije no, 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 no. ¿Qué hice también cuando los diagnósticos médicos provocaron muchos estudios, muchos gastos médicos? En el caso de mi hija fueron el hospital de Irán, Texas, el hospital de Odessa, el hospital de Lubbock, el hospital de Dallas, más las ambulancias, más el helicóptero que la voló de un hospital a otro, más todas las ambulancias de un hospital a otro. Entonces generó demasiados gastos, que yo daba testimonio en el programa de radio que tenemos los miércoles a las 11 de la noche, que cuando yo estaba ahí en todo ese proceso, me mandan a hablar de la corte directamente. Me hablaron allá a la oficina en donde yo trabajo, la abogada de oficio, diciéndome que por qué no me había presentado a las 2 primeras audiencias. Bueno, pues es que yo no tenía conocimiento de esas audiencias que había yo de participar, y me dicen, hay una última, si no te presentas en esta última, bueno, pues va a ser cárcel, te van a mandar traer por las autoridades de Estados Unidos en México. Me presento yo con ella y resulta que me querían para el pago de más de 5 millones de pesos de hace 11 años por todos los gastos que generó mi hija, porque el vehículo en el que andábamos solo tenía un seguro de $25,000. En ese entonces me acuerdo que el dólar estaba en 10 pesos. Quiere decir que solamente cubría esa cantidad
en pesos mexicanos comparados a los demás de 5 millones de pesos que se tenían que pagar por las deudas. La abogada me dice, mira Rosario, yo no sé cómo vas a pagar, pero de perdido quiero que me digas que vas a pagar $1. Con que me digas que $1. Es que no le puedo yo decir que voy a pagar con $1. Porque decir que voy a pagar con $1 es dudar de que Dios se va a encargar de esa deuda. Y ella me dijo, no. Aquí tu Dios no tiene ningún poder. Aquí el que decide es el juez. Y tienes unas desventajas muy grandes con ese juez. Primero, que odia a los latinos. Segundo, odia a los turistas. Y tú andabas aquí como turista. Así que nada te va a favorecer. Diablo mentiroso, te ato en el nombre de Jesucristo. Tú no tienes poder y autoridad y de mis labios no va a salir una sola palabra de que yo voy a pagar. Así que no voy a pagar nada porque Dios se va a encargar de esa deuda. Obvio, la abogada no se lo expresé, solamente fue algo interno en mí, espiritualmente hablando. Eso es para que entiendas cómo luego el enemigo te quiere confundir, para que dejes de dudar de Cristo, dejes de dudar de que Dios se va a encargar de tus situaciones, hasta de tus deudas. Entonces yo le dije, mira, te insisto una vez más, no te voy a decir una cantidad y empecé a evangelizarla, porque Dios me trajo a su camino a través de este accidente y yo volví al camino de Dios, volví a la senda antigua, y entonces no te voy a decir que voy a pagar con ni $1. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios se va a encargar de esto. Y luego le dice, bueno, mira, total, que tú no eres la de la demanda. Tú solamente estás representando a tu hija porque es menor de edad. A ver, Karen, yo quiero decirte algo. Tienes dos opciones. O demandamos a Martín, que es el que andaba manejando la camioneta, para que él se haga responsable de todas tus secuelas médicas. O quiero que convenzas a tu mamá para que me diga de pagar una cantidad para esta deuda. Y esa oferta yo voy a presentar en la corte mañana. Entonces mi hija le dijo, fíjese, una niña de 13 años que nunca había sido guiada en el camino de Dios, que nunca se había orado, que nunca había leído la Biblia, le dijo, yo no puedo decir, en primer lugar le dijo de Martín, dice, mire, yo en primer lugar yo no voy a demandar a Martín, porque yo no voy a tener ninguna secuela de ese accidente. Y respecto de que yo obligue a mi mamá a que pague esa deuda, pues no, porque Dios se va a encargar de esa deuda. Y la abogada dijo, la hija tal como la madre, amén, porque esa es Biblia, eso es una cita bíblica en donde dice Dios, como tal hija, tal madre. Así que gloria a Dios, porque mi hija dijo lo mismo que yo en esa corte. Entonces ella molesta ya con nosotras. Y luego le dice, ¿qué no te duele todo lo que perdiste en ese accidente? Mírate cómo traes todo tu cuerpo con esas mallas por todas las quemaduras que se te provocaron. ¿Acaso no te duele todo lo que perdiste? Y dice mi hija, pues era una niña de 13 años, hermosita mi niña. Le dice, sí, ahora que lo dice, sí, hay algo que me duele mucho que perdí en ese accidente. ¿Ves que sí? ¿Puedes recuperar? No lo puedo recuperar. Dice, no. Y dice, es que hay algo que yo perdí en ese accidente. Dice, fueron unos par de Converse que mi mamá, toda mi vida yo le había dicho, mamá, cómprame unos Converse. Y encontramos una oferta ahí en San Marcos, en la tienda de Converse, que estaban 2 Converse, 2 pares por $10. Y mi mamá me los compró y se perdieron en el accidente. Eso sí me duele mucho. Entonces, pues la abogada se enojó. Entonces dijo, váyanse, lo que suceda mañana en la corte es su responsabilidad, no es mía. Que quede claro que es su responsabilidad. Bueno, pues ya nos fuimos mi hija y yo caminando hasta la casa de Martín, porque ahí llegamos a pedirle posada. Nos fuimos caminando porque pues no traíamos vehículo y así. Entonces ya cuando hablamos con la abogada nos vamos caminando, que por cierto caminamos mucho, y mire que mi hija acaba de salir de todas las operaciones, así que acuérdese que todo lo puede en Cristo que la fortalece. Entonces ahí vamos mi hija y yo caminando, pues acabamos de volver de cuando el accidente, cuando volvimos a regresar por lo de la corte. Entonces llega el día de la corte, nos pasaron así como usted luego lo ve, en el estrado con el juez, me hicieron jurar. Cuando me ponen la Biblia, yo dije, de aquí soy, de esta palabra soy, honrosamente, gustosamente, emocionadamente y gozosamente, pongo mi mano sobre la Biblia. Ahora sí, ¿qué quieren que jure? ¿Qué quieren que diga? Que de aquí soy. Bueno, pasamos, luego ya pasa el juez.
Le hace la misma pregunta el juez, me pide permiso para hablar con mi hija, la sube al estrado, porque como ella era menor de edad, pues no podía pisar el estrado. Yo le autorizo, sube mi hija, el juez, como le hace varias preguntas, dentro de las preguntas le dice que si quiere hacer algo en contra de Martín, porque el hecho de que él era el chofer y era su responsabilidad el vehículo y todo por el accidente, etcétera. Mi hija le dice lo mismo que a la abogada, no quiero hacer nada en contra de Martín. Le pregunta, oye, las secuelas del accidente. Mi hija le dice, no va a haber ninguna secuela, Dios ya me sanó, no voy a necesitar nada de atención médica en el futuro, ya no va a haber nada en el futuro de este accidente, ya Dios me sanó. Entonces ya yo veía que escribía mucho el juez, escribía y al final la abogada, para la gloria de Dios, me habla a su oficina y me dice ella, Rosario, yo cuando entraste a esta oficina yo me burlé de tu Dios, yo te dije muchas cosas que no debí de haber dicho porque yo no creí lo que tú me decías. Yo soy una mujer que no tengo tantos años de casada, no he podido tener hijos y yo quiero que tú le pidas a tu Dios un hijo para mí. Y entonces yo le oré y yo le dije, yo no voy a orar por un hijo, yo voy a orar para que Dios te dé hijos. Bueno, pues yo le digo a Dios que supla las deficiencias de esta oración, porque pues era hace 11 años, hace 11 años no oraba como hoy oro, así que yo le pido al Señor que haya suplido las deficiencias espirituales, bíblicas y demás que yo haya omitido en esa oración, y yo creo que le dio hijos a esta abogada. Entonces después de que ya oro yo al Señor, luego me dice, Rosario, mira, yo aquí como abogada de oficio, yo atiendo muchos casos, a veces pues tengo que defender a los culpables porque pues así es la ley, como abogada de oficio pues me lo ordenan, pero también he defendido a muchas personas inocentes, entonces aquí la corte a mí me paga y el juez me pone qué cantidad me va a pagar. Y yo ahorita que leí el documento que el juez me entregó después de que terminó tu audiencia, dice, yo la leí y para mi sorpresa, tu caso es el caso que más dinero me han pagado. Tú lo vas a ver, ahorita te voy a dar un original. Dice, yo quiero decirte que nunca la corte me había pagado tanto dinero como con este caso. A pesar de que otras veces han sido juicios muy largos, de mucho estudio, de muchas cosas, y nunca me habían pagado tanto. Dice, pero en este caso, en el tuyo, en el que no me dejaste hacer nada, no me permitiste hacer nada, tú te mantuviste en tu actitud de fe, pues no hice nada. Entonces me pagaron por no hacer nada en este caso, porque no me dejaste hacer nada. Entonces yo quiero decírtelo porque yo estoy sorprendida de la cantidad. Es demasiado el dinero que se me pagó. Si se llega a cortar la transmisión es que ya voy en carretera, pero después terminaré donde me llegue a quedar. Otra vez que ande en carretera. Bueno, entonces, ya me dice la abogada, ya tú vas a ver en su momento cuánto se me pagó. Pero Rosario, también quiero decirte algo. Estoy muy sorprendida porque lo que hizo el juez yo nunca lo había visto, a pesar de que tengo tantos años siendo abogada de oficio de esta corte. Dice, yo estoy muy sorprendida. Una, por lo que te dije ayer de cómo era este juez, porque yo nunca lo había visto, jamás había visto lo que sucedió. Y sucedió algo extraordinario. Como tú sabrás, la camioneta, como tú sabrás, todos los hospitales te demandaron. Iba involucrada pues la aseguranza de la camioneta, porque era camioneta americana y tenía seguro americano. Dice, tú sabes que la aseguranza solamente eran $25,000 por pasajero, tú te los acabaste en tu atención médica. Griselda, la otra compañera que andaba, pues también usó su dinero del seguro. Entonces Karen nada más tenía $25,000 disponibles para su atención médica. Y comparado a lo que los hospitales y las de ambulancia te pedían, pues era nada. Y por eso te demandaban, para que los $25,000 de todos modos se iban a distribuir a criterio del juez entre los que te demandaban. Y aparte tú tenías que
sino una cantidad para pagar el resto, que el resto pues en aquel entonces eran 250,000 pesos y eran más de 5 millones la deuda, que por mi Facebook ahí he subido varios requerimientos de pago de varios hospitales y creo que de la ambulancia y creo que del helicóptero. Entonces ya tú las vas sumando, por eso yo más o menos saco el cálculo, porque yo empecé a sumar todos los requerimientos de pago que la abogada en su momento me facilitó ese día. Entonces cuando ya ella me empieza a explicar todo eso, dice, entonces nada más los $25,000 se supone que se tenían que pagar a los hospitales y a los de ambulancia y el helicóptero. Dice, bueno, quiero decirte que no fue así. El juez distribuyó los $25,000 sobre cada hospital conforme a su criterio y conforme a cada empresa de ambulancia y a la del helicóptero. Dice, y aparte le dio un cheque a Karen le autorizó que de esos $25,000 a Karen se le diera 2,400, o sea, casi eran los $2,500. Quienes conocemos la palabra de Dios sabemos que viene siendo casi el 10% de lo que habla la palabra de Dios, de darle a Dios. Entonces ella me dice, Rosario, como yo sé que andas aquí sin dinero, que no tienes dónde quedarte, yo quiero ofrecerte que me permitas de perdido hacer ahorita un escrito para que te den el cheque mañana mismo lo cobras y mañana mismo te puedes regresar a tu casa. Entonces yo le dije que sí, que se lo agradecía, y estuvimos platicando de Dios, le estuve dando la palabra de Dios, dando testimonio. Entonces tú que vives una prueba, no te angusties, porque de verdad, de hecho en el radio predicamos de la preocupación. Es que no te preocupes, porque si tu confianza está totalmente en Dios, imagínate que yo fuera, ay, me van a meter a la cárcel porque no tengo para pagar casi 5 millones de pesos. Ay, Señor, para entonces mejor hubiera sido morir, como luego lo dijo un profeta, mejor me fuera a morir, y Jonás también lo dijo, y Moisés también, no, sí fueron varios, pero bueno, que hubiera dicho yo, mejor hubiera sido morir en ese accidente, porque mira ahora de dónde voy a pagar. Nada, y Dios lo sabe. Ni me angustié cuando me habló a la oficina, ya mi jefe me preguntó, oye, ¿qué pasó? ¿Quién era? Le explico, jefe, pues me andan buscando del consulado, de la corte de Odessa, Texas, porque tengo que ir a corte. ¿Cómo, Chayito? Sí, jefe, no, pues Dios bendiga la vida de mi jefe, porque siempre ha sido apoyo para mi vida en todas las áreas de mi vida, del trabajo, en este proceso. No, pues adelante, ¿qué hacemos? No, pues días económicos, vacaciones, pero cómo no, total que me voy. Pero créame que él me vio cómo actué, Soledad también me vio cómo actué. Yo con toda la tranquilidad del mundo no me puse a llorar, ni ay, no. Llegué acá, pues le dije yo, tiene que ir mi hija, claro, ella es la demandada, tú sola la representas. Bueno, pues ya llegué, fui a la escuela, pedimos permiso, nos fuimos, llegamos a la corte y para ser bendecidas. Entonces lo que tú crees que es desgracia, lo que tú crees que es problema, lo que tú crees que es angustia, pues es que espera en Dios, confía en Dios, acción de gracias en todo tiempo. Eso es el secreto de lo que yo hice durante todo este proceso del accidente. Entonces, ¿sabes qué? Para la gloria de Dios fuimos, llegamos, cambiamos el cheque, bendecimos a quien teníamos que bendecir, y todavía nos quedó, y una cantidad de esa todavía la usamos para apartarlo de los 15 años de mi hija, porque pues ya ella ya iba a cumplir sus 15 años. Entonces, dígame usted si no voy a estar agradecida con el Señor. Así que, hermana, no puedo estar contigo porque acá ando de presumida, presumiendo a mi Dios, a mi proveedor, al que me hace milagros, al que me sustenta, al que no permite que nadie me avergüenza, que cuando alguien se quiera levantar en contra de mí, el Señor me levanta mi cabeza y me dice, Rosario, no tienes por qué temer, así que adelante, sigue adelante,
sigue adelante, porque el que aprueba soy yo, no el hombre. Entonces, hermana, pues yo quisiera estar contigo un domingo, pero no puedo ahorita por el momento. Ya habrá otros domingos, le ando sirviendo al Señor, porque gloria a Dios, lo que Él me ha enseñado, y yo lo tengo que compartir, yo lo tengo que presumir, yo lo tengo que pregonar, yo lo tengo que expandir, yo tengo que hacer que toda la gente que no tiene esperanza crea que en Dios hay esperanza. El que no tiene que comer, que crea. Cristi, les voy a contar otro ahorita que hablo de provisión. Después de que llegamos del accidente y todo, bueno, ya pasa el tiempo, mi hija estaba embarazada de Camila, entonces vivíamos un proceso de situación económica en la que Dios prueba tu corazón. Así que ese día le digo yo a mí, llegué a la casa y me dice, mami, pues no he comido nada, porque no, hija, yo lo sé que no has comido nada, pero mira, ahorita voy a abrir la estética, porque aparte de trabajar en gobierno federal, tengo una estética. Entonces le dije, ahorita abro la estética, hijita, y Dios nos va a bendecir con que llegue un corte, hijita, ya con eso cenamos. Bueno, almorzamos, comimos y cenamos. Bueno, entonces, pero yo normal, yo contenta. Mi hija se va al cuarto, entonces ya baja de repente y no, nada, mami, un corte, nada, hija, mami, otro corte, no, nada, hija. Bueno, pues ya nos fui, ya baja, ya cerré la estética y me dice mi hija, oye, mami, un corte, nada, hijita. Pero mira, vámonos a acostar confiadas en que el Señor va a proveer. Bueno, ya nos fuimos, mi hija y yo, subimos, ya nos recostamos, y no pasaron ni 5 minutos que toca Cristi Martínez. En esa época Cristi no tenía trabajo, y eso es para exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Entonces yo pude haberme ido a casa de mis papás, porque viven casi enfrente de mi casa, que es su casa, y no me fui. Yo pude haberle dicho, papi, no tengo que comer, mami, es que no tengo que comer. No, esa vez yo quise confiar en el Señor. Entonces, y enseñar a mi hija a confiar en Dios. Así que ya nos subimos y de ratito tocan la puerta abajo. Y entonces Cristi me dice, hermana, Dios me puso en mi corazón que le trajera esto para ustedes. Y entonces yo toco, es una bolsa, está calientito, pues el olorcito, yo dije, es comida. Y le dije yo, Cristi, quédate a cenar con nosotros. Y me dice Cristi, no, hermana, es que esto es para ustedes. Cristi, no, hermana, esto es para ustedes. Y se fue Cristi. Entonces, ya, pues, ¿saben qué era? Era así como que arrachera, asadita, con su cebollita asada, con un chilito toreado. Ay, traigo hambre porque no he comido ni almorzado, para la gloria y honra del Señor. Ahorita ceno. Y entonces, bien rico, bien sabroso. Y no, un manjar. Créame usted, si no voy a andar predicándole al Señor con todo lo que hace. Si usted no tiene que comer, órele al Señor, dígale, Señor, el Señor va a proveer. Señor, el Señor va a proveer. Señor, tú vas a proveer. Y le voy a contar otro testimonio, porque ese testimonio lo acabo yo de conocer el viernes. Una pastora nos contaba, al pastor Gerardo y a mí, hermosamente nos contaba un testimonio en donde ella igual pasaba una prueba así de alimentar a sus hijos, y entonces ahí estaba su hija. Y ellos nos cuentan que le habla a todos sus hijos a sentarse a la mesa, y empiezan ellos creyendo pues que van a orar para que Dios les provea alimento. Así se ora para provisión de alimentos, pero la pastora a lo que se refería era al alimento espiritual, que era la palabra de Dios. Entonces muchas veces queremos alimento físico, como el testimonio que te acabo de contar, pero realmente lo más importante es el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Entonces ella nos contaba como testimonio que ella sentó a todos sus hijos y todos ahí escuchando la palabra de Dios, porque su alimento era alimento espiritual, lo que ella quería que sus hijos aprendieran. Y ellos ahorita, pues imagínense que su hija compartía lo que ella aprendió espiritualmente, de la actitud espiritual de su mamá, como su pastora, como sierva de Dios, de que la prioridad es el alimento espiritual. El alimento físico es importante, pero más importante lo es el espiritual. Así que usted siente alguna necesidad, no tiene alimento espiritual, no se está congregando, escríbame, le paso el domicilio
de la iglesia en donde yo me congrego. Es una iglesia hermosísima, que nos amamos en Cristo, que la presencia de Dios está ahí, que nos ha enseñado a estar en el mismo sentir, a amarnos, a honrarnos, a respetarnos, a cada quien con su ministerio, con su llamado. Los que no creían que tenían llamado y no tenían ministerio, pues ahí están haciendo ministerios, llamados, dones, talentos. Si necesita una iglesia porque no tiene usted dónde alimentarse espiritualmente, yo le invito a que lo haga. Ya no viva desolada, ya no viva en medio de los huesos secos, ya no viva en esa vida que no hay nada diferente y todo parece que es contrario. Y sí, porque no estamos en la voluntad de Dios, no estamos en la palabra de Dios, no estamos sometidos a la voluntad de Dios. Así que congréguese, y si no tiene alimento que probar, igual pídaselo al Señor. Dígale: Señor, provee en esta mesa, que no haya escasez, sino que haya abundancia, que seas tú el que traiga la provisión, que sea el Señor. Pruebe a Dios,